Hola, estimados y estimadas estudiantes, sean bienvenidos a este tercer video consecutivo en el que hemos estado hablando un poco acerca del tercer gran órgano del Estado, que es el órgano judicial. Muy bien, en la sesión anterior hablábamos acerca de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y terminábamos con el artículo 182, del cual pues nos habla de esto, de las atribuciones que tiene el órgano judicial. Bien, dentro de las grandes atribuciones se encuentra que corresponde a la Corte Suprema de Justicia, primero, conocer de los procesos de amparo, pero esto lo hace por medio de la Sala de lo Constitucional. Si se acuerdan cuando hablábamos un poco acerca de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Mencionábamos, bueno, dijimos en el primer video, ¿no? Que va a conocer esta sala de los amparos, de los habeas corpus y de las inconstitucionalidades. Pues conocer de los procesos de amparo le corresponde también a la Corte Suprema de Justicia. Dos, también le corresponde dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales de cualquier fuero y naturaleza. ¿Qué significa esto? Bueno, determinar cuál va a ser la competencia que va a tener cada uno de los tribunales. Esto implica que, por ejemplo, si un juzgado en materia laboral, pues no va a venir a conocer un asunto de derecho de familia, porque la naturaleza es distinta, por lo tanto, también la función es distinta. En ese sentido, también, como una tercera atribución, se encuentra la de conocer de las causas de presas y de aquellas que no estén reservadas a otra autoridad. Ordenar el curso de los suplicatorios o comisiones rogatorias que se libren para practicar diligencias fuera del Estado y mandar a cumplir los que procedan de otros países sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y conocer la extradición. Bien, aquí hay varias funciones en una sola. Primero, conocer de las causas de presas y de aquellos eh, que no, que no estén reservadas a autoridad, es decir, aquellos asuntos que de alguna manera, pues, eh, aquellos asuntos o situaciones que de alguna manera deban ser resueltas vía judicial. También ordenar el curso de los suplicatorios o comisiones rogatorias. Esto significa que si, por ejemplo, un tribunal necesita ayuda de una institución, pues se manda un escrito, ¿verdad? En el que se le pide a esa otra institución que nos brinde un servicio o nos apoye para resolver un caso específico. Solo por poner un ejemplo, imagínense que de repente, pues se esté conociendo un proceso de posesión y tenencia de arma de fuego. Entonces no sabemos a qué arma nos estamos refiriendo y necesitamos ver si esa arma está legalmente registrada y ver a quién le pertenece, si fue reportada como robada o no. Entonces nos vamos a la delegación de armas de la, de la Fuerza Armada y le pedimos a esa institución, mire, mándanos un reporte de quién es esta arma, solo por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Bien, también la Corte Suprema de Justicia va a conocer, conforme a la ley y cuando fuere necesario, el permiso para la ejecución de sentencias pronunciadas por los tribunales extranjeros. Y esto apunta en lo que voy a decir. A eso se le conoce como exequatur o pareatis. Exequatur o pareatis. ¿Qué significa eso? Bueno, es la ejecución de una sentencia emitida en el extranjero. Por ejemplo, imagínense que a una persona salvadoreña la encuentran con droga allá en la frontera de Estados Unidos. Y a esa persona la van a condenar o la condenan allá en Estados Unidos. Y le dicen, mire, usted tiene que cumplir tantos años de prisión. Entonces puede venir Estados Unidos y decir, bueno, pero usted es salvadoreño, lo vamos a mandar a El Salvador para que cumpla su pena allá en El Salvador. Y entonces la sentencia no fue pronunciada acá en El Salvador, la sentencia fue dada por un juez de Estados Unidos. Por lo tanto, es una sentencia emitida en tribunal extranjero, pero que se le debe dar cumplimiento acá en El Salvador. Cuando venga, pues va a venir a cumplir una pena de prisión acá a El Salvador, ¿verdad? Bien, quinto, le corresponde también vigilar que se administre pronta y cumplida justicia, para lo cual
adoptará las medidas que estime necesarias. Esto, pues, en la práctica no tanto se ve, aunque es el eslogan de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Pronta y cumplida justicia. 6. Conocer de las responsabilidades de los funcionarios públicos en los casos señalados por las leyes. Esto es, por ejemplo, cuando un funcionario público no está cumpliendo de sus asuntos o no está cumpliendo con sus funciones, la Corte Suprema de Justicia puede seguir un proceso judicial para que o lo cumpla o para que destituyan a ese funcionario público. 7. Conocer de las causas de suspensión o pérdida de los derechos del ciudadano en los casos comprendidos en los ordinales 2 y 4 del artículo 74 y los ordinales 1, 3, 4 y 5 del artículo 75 de la Constitución, así como de la rehabilitación correspondiente. Bien, la pérdida de los derechos del ciudadano, el artículo 74 y 75 de la Constitución nos establecen, y entre ellos pues están a la comisión de algunos delitos, em, ser declarado como una persona incapaz, etcétera, ¿verdad? Y eso lo hace la Corte Suprema de Justicia por medio de los tribunales de justicia. 8. Emitir informe y dictamen en las solicitudes de indulto o de conmutación de penas. Esto es, el indulto y la conmutación de la pena básicamente es un perdón para aquellas personas que han cometido un delito, pero es un perdón que lo solicitan bajo ciertas circunstancias. Entonces la Corte Suprema de Justicia puede emitir un informe para ver si se puede dar un indulto o no. El indulto y la conmutación de la pena lo puede dar la Asamblea Legislativa, así como el presidente de la República, pero con el informe que emita la Corte Suprema de Justicia. 9. También le corresponde nombrar a los magistrados de cámaras de segunda instancia, jueces de primera instancia y jueces de paz de las ternas que le proponga el Consejo Nacional de la Judicatura. Si se acuerdan, eh, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia los nombra la Asamblea Legislativa, pero el nombramiento de los magistrados de Cámara de Segunda Instancia no le corresponde a la Asamblea Legislativa, sino que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. La Corte en pleno nombra los jueces, nombra los magistrados, los jueces de primera instancia y los jueces de paz, a los médicos forenses y a los empleados de las dependencias de la misma, removerlos, conocerlos de sus renuncias y concederles licencia. Bueno, también medicina legal, el Instituto de Medicina Legal estará a cargo de la Corte Suprema de Justicia. Número 10. Nombrar con jueces en los casos determinados por la ley. Esto es en el caso de los tribunales colegiados, cuando hay 3 jueces en un mismo tribunal, ¿verdad? Los nombra la Corte Suprema de Justicia. 11. Recibir por sí o por medio de los funcionarios que designe la protesta constitucional de los funcionarios de su nombramiento, es decir, de los jueces, ¿verdad? 12. Practicar recibimientos de abogados y autorizarlos para el ejercicio de su profesión. Suspenderlos por el incumplimiento de sus obligaciones profesionales por negligencia o ignorancia graves, por mala conducta profesional o por conducta privada notoriamente inmoral. Inhabilitarlos por venalidad, cohecho, fraude, falsedad y otros motivos que establezca la ley, y rehabilitarlos por causas legales. Esto es básicamente, los abogados de la República van a estar sometidos a la Corte Suprema de Justicia. Es la Corte Suprema de Justicia quien debe autorizar el ejercicio de la abogacía. Así lo establece nuestra Constitución, ¿verdad? Así lo establece la Constitución. Es la Corte Suprema de Justicia la que habilita a los abogados para ser abogados de la República y que puedan estar en el libre ejercicio de su profesión. En los casos de suspensión e inhabilitación, procederá en la forma que la ley establezca y resolverá con solo robustez moral de prueba. Las mismas facultades ejercerá respecto de los notarios. Entonces, tanto abogados como notarios nos sometemos a la Corte Suprema de Justicia. Bien, eh, dentro de las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia también se encuentra la de elaborar el proyecto de presupuesto de los sueldos y gastos de la Administración de Justicia y remitirlo al órgano ejecutivo para su inclusión sin modificaciones en el proyecto del presupuesto general de la Nación. Y luego el órgano ejecutivo lo manda a la Asamblea Legislativa para que aprueben, ¿verdad? Esto es básicamente hacer su presupuesto, mandárselo al Ejecutivo y el Ejecutivo lo manda a la Asamblea Legislativa para que al final aprueben el presupuesto de la Nación. Los ajustes presupuestarios que la Asamblea Legislativa considere necesarios hacer a dicho proyecto se harán en consulta con la Corte Suprema de Justicia. Y finalmente, todas las demás aquellas atribuciones que le pueda determinar la ley.
Y estas son las atribuciones que la Constitución establece para la Corte Suprema de Justicia. Bueno, esto nos quedamos hasta aquí con el video y nos vemos en el último, que es el cuarto video. Hablaremos un poco acerca de la Sala de lo Constitucional y el Consejo Nacional de la Judicatura. Bueno, eso es todo en este video. Adiós.